Ya. Bien. Bien, entonces gracias chicos, mi nombre es Luis Machado. Soy instructor psicométrico de las preguntas del CAS de enfermería. Quiero enseñarles una técnica bien sencilla de cómo responder esta pregunta, así usted no sepa la respuesta. Lo interesante del curso que yo enseño es que de 150 preguntas van a haber unas 80 que usted no sabe cómo responderlas. Y mediante técnicas, yo le voy a hacer sacar la respuesta de una forma gramatical. En esta primera opción, voy a trabajar preguntas de esqueleto numérico, que son algunas preguntas. Entonces, si yo te enseño la técnica... Compañero, ¿cómo están? Buenas noches. Simplemente entren al link, con el link que le envié, con ese link entren nada más al grupo, que ya estamos en clases demostrativas, compañeros. Entren con el link que le envié, entren con eso y ya, están en la sala. Listo, a ver. Entonces, lo primero que ustedes tienen que ver, siempre que haya números, escuchen, siempre que haya números, usted tiene que ordenar de mayor a menor las respuestas. Porque si usted va a intervenir un caso, vamos a suponer que es grave, usted no le va a dar 0,125 miligramos a un paciente cuando se le está muriendo. ¿Está claro o no está claro? El primer tratamiento o la primera intervención es darle una dosis alta al paciente para que usted lo comience a estabilizar. Entonces, como aquí hay números, le voy a enseñar la técnica del mayor al menor. Nada más. ¿Que usted es cuentero de Muine, Machadito? No, yo no soy cuentero de Muine. Así se ponen las respuestas. Y después le voy a explicar otra técnica. Pero el truco, ¿cuál es el truco? ¿Cuál es la cantidad mayor aquí? En la A, la B, la C y la D. ¿Cuál es la cantidad mayor? La C. 15 miligramos. ¿Cuál? 15 la C. La 15, cantidad ¿verdad? mayor la sé. La 15, ¿verdad? Sí, sí, profe. Ahora, del lado izquierdo, siempre va a comenzar la cantidad mayor, porque es medicación. Son medicamentos con miligramos. ¿Y cuál es el ítem o medicamento más conocido en el medio? Paracetamol. 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 Aquí va la otra técnica. Dentro de los medicamentos que más se usan en la atención médica de enfermería es el paracetamol. Es el más recurrente. ¿Cuántas veces ustedes recetan paracetamol en el mes? Contésteme esa pregunta, por favor. Muchas, ¿no es cierto? ¿Verdad? Sí. Entonces, si el comienzo del tratamiento es paracetamol, dice que la 1C, porque la C, ¿no es cierto? Es la única que está aquí del lado izquierdo, porque del lado izquierdo, de arriba a abajo, comienza la respuesta con la mayor. Así de sencilla es la técnica. ¿Está entendido o no está entendido? Ahora yo voy a comprobar. ¿Puede explicar, por favor, la última parte? A ver. Del lado izquierdo, de arriba hacia abajo, del lado izquierdo, 1A, 1D, 1C y 1A. Como esto es números,
Siempre usted tiene que ordenar de mayor a menor. Y la cantidad mayor dentro de los números, ¿qué letra es? ¿Qué letra es, señorita? La C, ¿verdad? Que es 15 miligramos. Del lado izquierdo, de arriba abajo, ¿en dónde está la C? En la respuesta C. Y la respuesta correcta va a ser la C. Ahora, yo le voy a demostrar por qué razón es la respuesta C. Mediante otra técnica. Esta es la fácil, este es el truco. Pero para demostrar que no estoy hablando tonterías, voy a animar esta diapositiva. Y esta pregunta también la voy a animar para explicarles cómo se manejan números. También hay números aquí en esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué número hay en esta pregunta, si son tan amables? 140 miligramos, ¿verdad? ¿Hay un número o no hay un número? Sí, profe. Ya, entonces yo Sí. voy a proceder. Sí. Yo voy a proceder a trabajar con las animaciones de la técnica. Entonces, ya les expliqué que para sacar rápidamente la respuesta, usted tiene que buscar, si es números, la cantidad mayor que va a ir del lado izquierdo. Siempre del lado izquierdo, usted tiene que buscar la cantidad mayor porque ese es el comienzo del tratamiento, es de mayor a menor. Ahora veamos cómo te ponen las respuestas. Si tú ves del lado izquierdo, se te repite el 1A y el 1A. Y del lado derecho se repite el 4D y el 4D. Te está indicando, oye, señor estudiante, o trabajas con el 1A del lado izquierdo, o trabajas con el 4D del lado derecho. Pero aquí hay un truco para saber si el 1A es parte de la respuesta o no. ¿Qué es lo que tú tienes que mirar en las respuestas? Tú tienes que ver que la respuesta D tiene fila. Quiere decir que hay un orden de la respuesta en fila. Se llama la técnica de eliminación de la fila. Si tú ves A, B, C y D, comienza el A con 125, 0,125 miligramos, que es menor. Y yo te he dicho que siempre la cantidad que va a ir del lado izquierdo va a ser la cantidad mayor. Por lo tanto, mediante esa lógica de cantidades, el 1A no es. ¿Por qué? Porque en la D hay fila. ¿Y qué significa? Que el comienzo del lado izquierdo está con 1A y está en la fila, tú la eliminas. Tú la eliminas. ¿Por qué? Porque el 1A no va a ser el comienzo de la respuesta porque tiene fila. Y la eliminas. Si eliminaste el 1A del lado izquierdo, la A va a ser la respuesta correcta. ¿Verdad que no? No. No. Entonces, eliminas ¿cuál otra más? La A. La A. Y te queda entre la B y la C. La B. La Del C. lado derecho, si ya eliminaste el 4D, ¿no es cierto? ¿Cuál te queda libre? La B y la C. La B. A ver, voy a explicar. Si tú eliminaste las dos respuestas que se repiten del lado izquierdo, te está diciendo que tienes que trabajar con las respuestas que se repiten del lado derecho. ¿Está entendido? Si tú ya eliminaste la 4D de la fila, ¿qué respuesta te queda libre? La B. La C. No es que este 4D no va a ser porque está dentro de la fila. Y como aquí hay un par que te dice que tienes que trabajar con el par del lado derecho, al eliminar la B, la respuesta es la C. Fíjate. Y el 1C
es la cantidad mayor con el que comienza la respuesta correcta. 1. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? Yo te he demostrado que aplicando la técnica de la cantidad mayor del lado izquierdo, tú vas a sacar la respuesta. Pero he tenido que ir eliminando de las técnicas porque siempre que se repitan del lado izquierdo dos respuestas y del lado derecho dos respuestas, te está indicando la pregunta, o trabajas con el lado izquierdo o trabajas con el lado derecho. ¿Qué es lo que ustedes van a tener que buscar siempre en las cantidades en las que hay números? Si hay fila. ¿Qué van a hacer con la fila? Eliminarla. Y si la fila comienza con el 1A, tendrás que eliminar el otro 1A, porque el comienzo de la respuesta te está diciendo que no es con el 1A. Y como del lado derecho hay un par, el que ya eliminaste acá, la respuesta correcta es la 4D. La 4D ¿es menor o no es menor? La cantidad al final ¿es menor o no es menor? Sí. Es Sí, es menor. menor. Entonces, les he demostrado que no es que yo me invento las cosas, que no es que soy el cuentero de Muisne. Y con esta técnica, así no sigas el curso, porque después nos ponemos de acuerdo si quieren seguir o no quieren seguir el curso. Les estoy dando para que respondan 20, 25 preguntas numéricas. Quiere decir que de 150 preguntas, usted va a saber responder 25 preguntas numéricas. Es un hándicap que todos mis alumnos, yo ya tengo 8 años dando estas capacitaciones, ninguno se queda. El que se queda es porque se enfermó, porque el marido la dejó, la esposa se divorció y van al examen pero desbloqueados, van bloqueados. Pero sí, dígame, Triana, dígame, ¿en qué la ayudo? Buenas noches. Tengo una pregunta. Siempre va a ser de mayor a menor. Siempre, Siempre. siempre. Porque le explicaba, no es que usted está haciendo un tratamiento. Si usted me quiere curar a mí y usted me toma la presión, ¿qué es lo primero que me va a estabilizar usted? La presión, ¿verdad? Y si la tengo hiper alta, ¿usted me va a dar 0,5 o me va a dar 15 miligramos para que me baje? Los 15 miligramos. Porque hay una secuencia lógica, hay una manifestación lógica de lo que son números y medicamentos cuando son con miligramos. Los miligramos menores son para cuestiones más leves y las cantidades mayores son para actividades más graves. ¿Respondida a su pregunta? Sí, muchas gracias. A la orden. Entonces, fíjese, esta pregunta se llama de relación de columna. Son las de mayor puntaje, porque lo que quiere saber el examen es si usted sabe medir los miligramos, las cantidades de cómo administrar medicamentos en su labor diaria de enfermera. Vámonos con la siguiente pregunta. Entonces, la respuesta aquí es la 1C. Para resumir, siempre del lado izquierdo de arriba abajo, tendrá usted que buscar la cantidad mayor, porque el procedimiento es de mayor a menor, porque usted tiene que estabilizar, tiene que curar primero con mayores dosis para que el paciente tenga una pronta mejoría y aplique la ley de que primero atiende lo más grave, ¿me entiende? Ahora, esta pregunta... Una pregunta, te piden la parte de su enseñanza, pues no, pero en la parte teológica sería, o sea, de acuerdo, se busca aquí un diagnóstico, ¿cómo le puedo decir? El prioritario, ¿verdad? De acuerdo al enunciado, porque digamos, si llega un paciente, ya me pone otro enunciado, qué sé yo, ya con otra patología que me presenten, ¿no? ¿Verdad? Yo tengo que ahí ver los diagnósticos de riesgo. Entonces yo de acuerdo a eso, yo tengo que ya evaluar al paciente y de ahí colocar la medicación. Verá, mi Entonces amigo. también es el razonamiento. Ya, escúcheme un ratito. Yo soy instructor psicométrico. Y si usted quiere pelear con el examen, ya es problema suyo. Los números en este examen van de mayor a menor. Y no pelee.
Es así como está conformada la estructura de las respuestas. Son 150 preguntas nada más, niña, de 5 años, 6 años de estudio que usted tiene. Entonces, el protocolo siempre va a ser que usted trabaje con las cantidades mayores. Si son 35 preguntas de ese tipo, una posiblemente vaya a ser lo que usted me está explicando. Pero las 34 van a ser con el patrón, porque yo tengo el examen, yo les voy a mandar un examen en blanco de enfermería para que usted compruebe las preguntas numéricas, que siempre van a ser las cantidades mayores. Es decir, ya es un protocolo de cómo se ponen las respuestas con números. Sí, sí, estoy claro. Amiga, sí estoy claro. Hola. Bien. Hola, sí, lo que pasa es que se lo escuchaba al último y entrecortado, no. Ya, entonces le estoy diciendo que los protocolos de medicación siempre van a ser las cantidades mayores del lado izquierdo. Eso ya está establecido por el formato de cómo toman las preguntas del caso. Ahora, esta pregunta, ¿tiene número o no tiene número dentro de la pregunta? Es importante que Sí, usted sí, tiene vea. número. Dice, seleccione las manifestaciones orales que presenta un paciente con glucemia de 140 miligramos. Esta pregunta es de fundamento básico de enfermería. Usted tiene que saber que una persona con 140 miligramos con glucemia tiene diabetes o no tiene diabetes. 140 miligramos en el examen de glucemia, ¿tiene diabetes o no tiene diabetes? Tiene diabetes. Ya. Sí, Eso es sí, lo tiene básico. diabetes. Le van a tomar sobre los 140 miligramos para saber si usted sabe si tiene o no tiene diabetes. ¿Es una cantidad mayor o es una cantidad menor? Mayor. Cantidad mayor. Sí. Entonces, ¿qué le dice? Seleccione las manifestaciones orales. Aquí hay la técnica de la zona. Esa es la zona. Orales en la boca. ¿Ya? Y te dice, el ítem 1. ¿Cuántos ítems tiene esta pregunta? Tiene 1, 3. 2, 3, 4 y 5. 5. Tiene 3 respuestas. 3 de 5, hay 2 respuestas que no van a ser parte del componente de lo que te piden. Es decir, hay 3 respuestas de manifestaciones orales con diabetes. Porque 140 ya tiene diabetes. Entonces, si tú ves del lado izquierdo, ¿qué se repite del lado izquierdo? ¿Qué se repite del lado izquierdo? El 1. El 1, ¿no es cierto? ¿Y del lado derecho qué se repite? 5. 5. Correcto. Te está indicando que tú quieres saber si el par 1 está dentro del rango de la respuesta. Tú lo que tienes que ver siempre en los números si hay fila. El segundo truco que te estoy dando es que tú tienes que ver lo primero que tienes que hacer en tu examen cuando son números que vas a buscar. Señores, ¿qué van a buscar? El mayor. La cantidad mayor. Pero ¿qué es lo que vas a buscar? Del mayor al menor. ¿Qué es lo que vas a buscar? Fila. Si hay fila, ¿va a ser la respuesta correcta? No. ¿Cuál otra hay La fila? fila. La D también sería porque tiene 2, 3 y 4. También hace fila. Y te está diciendo que el No. 1 sí está dentro de la respuesta. ¿Está claro? Si usted eliminó la C y la D, queda Sí, profe. con la A y la B. ¿Sí o no?
Sí. Y termina en 5, 5. Significa que el 1 y el 5 son respuestas Sí. de las manifestaciones orales que presenta un paciente con glucemia. ¿Está entendido o no está entendido los números en relación a los ítems? ¿Sí, sí está claro lo que estoy explicando? Sí. Ya. Aquí viene la técnica y el truco. Si usted lee el rectángulo, ¿qué dice? ¿Cuál? Dice, repetido tanto del lado izquierdo y del lado derecho. El 1, 1 y el 5, 5. ¿Cuál es la respuesta? ¿El ítem o número? ¿O el 2 o el 3? Aquí viene la aplicación del número. Mire qué importante es que si esta pregunta tiene un número, ¿cómo usted va a sacar, sabiendo que esto es mayor, qué ítem es la respuesta? El 2 que dice hipoplasia, o candidiasis. ¿El 2 o el 3? Como esta es una cantidad mayor, la terminología hipo es bajo. Dentro del curso, yo les voy a enseñar a revisar preguntas donde hay respuestas de hiper, hay respuestas de hipo, macro, agudo, necrosis, para que entiendan que la terminología médica de un hiper es cuando está algo grave. Cuando es hipo es cuando es algo leve. ¿Me estoy haciendo explicar? Si usted analiza que 140 es mayor, la palabra hipoplasia es bajo. Y la relación gramatical, aquí solamente va a haber algo grave. 140 ya es diabetes. Y la 3 es la respuesta porque hipoplasia, el término hipo es bajo. El bajo. Hipo bajo. Entonces, yo entiendo que ninguno de ustedes sabía la utilización de números en base a ítems. Como esta es una clase demostrativa, yo doy el curso hasta los últimos días del mes de marzo. Si dentro del grupo ha habido personas que ya lo dieron y fallaron, pues conmigo les garantizo que no se queda. No se queda. Entonces, déjeme explicarle otra técnica. ¿Verdad? Y con esta termino la clase demostrativa, ¿verdad? Si yo les digo que la mayoría de las preguntas de diagnóstico, las otras dos diapositivas, eran para relación de columnas y para esqueleto numérico. Y si yo les digo que aquí hay una técnica, solamente les voy a explicar la técnica. En la que yo le digo, verá, yo no quiero que lea el diagnóstico. Usted me dirá, pero oiga, Machadito, usted sí que se las pasó. ¿Cómo quiere que yo responda si usted no me hace leer el diagnóstico? Yo le digo, no. Porque es la técnica de ahorrar tiempo. 150 preguntas. Esta es una pregunta cargada. Si usted se pone a leer, un paciente de 2 años de edad presenta desde hace 3 días diarrea acuosa con más de 5 deposiciones al día, punto y coma. Sus síntomas son sed y comportamiento irritable. Además, y usted sigue leyendo. Cuando va la pregunta, yo digo, oiga, ¿usted se acuerda lo que leyó? No se acuerda. Y cuando va la respuesta, dice, oye, ¿y ahora cuál cojo? Y comienza el dime y el direte en la conciencia suya que usted estudia. Chuta, ahora, ¿cuál es la respuesta? Y yo le digo, no pase tiempo. Aquí hay una técnica de la técnica de la pregunta. Y ya me estoy quedando sin tiempo.
Entonces, yo voy a simplificar y le voy a enseñar cómo se responde. Yo quiero que leamos la pregunta, porque esta es la pregunta. Y si usted se da cuenta, del lado izquierdo hay los artículos la y el. Esta pregunta se llama de 2 puntos. Significa que usted gramaticalmente tiene que elevar la respuesta para tener una sindéresis gramatical. ¿Qué quiere decir? Ya le voy a explicar. Esta se llama la técnica del elevador. Es decir, usted tiene que poner la respuesta aquí al lado de la pregunta para que se lea gramaticalmente bien. Entonces, vea, ponga atención. De acuerdo con el caso, la condición personal que más interviene, primer paso es hasta el primer punto. Ya después se los explico porque ahorita es la técnica rápida la que les estoy explicando. ¿De quién hablan aquí en la pregunta? El niño. Del niño. Del niño, ¿no es cierto? Gramaticalmente, ¿qué artículo está usando la pregunta? ¿El niño es macho o femenino? Masculino. Te está diciendo que esto aquí es él. Y las dos respuestas dentro del rango, que también es otra técnica que se las voy a explicar a aquellos que quieran hacer el curso. Significa que si aquí hablan del niño, gramaticalmente, materna, ¿es femenino o es masculino? Femenino. Femenina. Femenino. Y el artículo aquí es masculino. En ningún momento, hasta el primer punto, hablan de la mamá. Un paciente de 2 años de edad presenta desde hace 3 días diarrea acuosa con más de 5 difusiones al día. Sus síntomas son sed y comportamiento irritable. Es decir, el primer punto, gramaticalmente, de la idea principal, no hablan de la mamá. Hablan es del estado nutricional. ¿De quién? Del niño. Del niño. El niño. Y fíjense que les estoy explicando porque dentro del examen CASES de enfermería, este tipo de preguntas de artículos masculinos y femeninos, hay muchos. Y usted tiene que saber trabajar. Si la pregunta es la doctora, entonces va a ser el artículo la. Sí me he hecho entender la forma gramatical de cómo se trabajan estas preguntas. ¿Usted sabía Sí. eso? ¿Usted sabía eso? No, no sabía, pero ya tuve una técnica. ¿Cómo explica usted? No, no sabíamos. Para nada. ¿Sabe cuántas preguntas ustedes van a salvar en su examen? Solamente con estas 3 diapositivas que se los he explicado en 45 minutos. Si tenemos hasta marzo. Todos pasan el examen. Porque yo soy instructor comprobado. Soy instructor que solamente me dedico a hacer las preguntas y a responder. He demostrado que tengo conocimiento, sé explicar y podemos tener pues una mejor manera. Verá, el problema mío es que mi teléfono se me dañó el táctil y hasta que se me acabe la batería puedo tener yo el WhatsApp. Entonces, mi querido amigo que está coordinando con ustedes esta clase, quisiera saber si quieren seguir el curso. Si es un grupo grande, yo cobro $120, pero si es un grupo grande de más de 30 personas, les cobraría $60, incluido las preguntas anteriores e incluido la 24/7 para poderlos ayudar a pasar su examen. Si trabajando conmigo se quedan del examen, es porque ustedes no saben leer o no saben aplicar las técnicas gramaticales. Pero nadie de enfermería se me quedó en el examen anterior. Nadie.
Todos pasaron. ¿Alguna pregunta?